Hola, ¿cómo están? Y bienvenidas a una nueva sesión de Entre Amigas con Yuriyana Club. Y hoy, increíblemente, estamos entrando ya a la sexta semana de autoexploración, de búsqueda en este taller gratuito que estamos ofreciendo en cómo encontrar nuestro Ikigai. Y bueno, a lo largo de las 5 semanas previas, lo que hemos hecho es hablar sobre qué es el Ikigai, este concepto japonés que se traduce de alguna manera en español sería como propósito de vida, y cómo es que termina siendo no un camino, sino uno de los caminos para encontrar nuestra realización personal, uno de los caminos para reconocer ¿qué es lo que nos traería bienestar, balance, al encontrar nuestro propósito de vida como una puerta hacia la realización personal? Y cómo es que este concepto japonés del Ikigai se presenta visualmente como un círculo que de alguna manera simboliza que dentro de los 4 pilares y todos los elementos que lo componen, no hay necesariamente una jerarquía, sino que cada componente tiene su propio peso, su importancia y que es en el balance donde encontramos precisamente nuestro propósito de vida desde una perspectiva saludable, desde una perspectiva donde los distintos aspectos de nuestra vida se ven realzados, se reconocen, se celebran, y cómo los 4 pilares que sostienen a esta metodología de encontrar nuestro propósito de vida, es decir, nuestra pasión, que es donde se converge aquello que hace vibrar nuestro corazón, que amamos, con aquello que sabemos hacer, sean nuestras habilidades adquiridas o a través de nuestros talentos innatos, de nuestra profesión, que es donde se intersecta precisamente lo que sabemos hacer con lo que el mercado pide, porque también somos seres que vivimos en un mundo material y necesitamos producir o acceder más bien a recursos para poder llevar una vida equilibrada, o nuestra vocación, que es donde convergen precisamente lo que el mercado pide y lo que el mundo necesita, es decir, la habilidad de acceder a recursos para nuestro bienestar y al mismo tiempo sentir que estamos entregándole al mundo algo valioso, estamos contribuyendo al bienestar no solamente propio, sino también de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Y finalmente, nuestra misión, que es aquella intersección entre lo que el mundo necesita y lo que hace latir y vibrar nuestro corazón, que es aquello que amamos. Y cómo estos 4 pilares, en realidad, nuevamente, que no lleva jerarquía uno sobre otro, sino que son igualmente importantes, no solamente llevan a un balance, sino que además pueden accederse sin ningún orden establecido. Nosotras escogimos comenzar por el lado de nuestra pasión, por identificar nuestra pasión, porque creemos que si se va a hacer un ejercicio de autodescubrimiento, muchas veces ayuda precisamente a comenzar con uno. Y de todos los 4 pilares, identificar nuestra pasión es precisamente el ejercicio de mayor introspección. Si es que ustedes ya completaron, porque cada semana habían tareas que completar, sobre todo listas, momentos de calma para poder analizarse, analizar nuestro entorno, habrán hecho su lista de aquello que aman hacer, que aman, punto. Porque pueden haber cosas que amamos activamente y pueden haber cosas que amamos pasivamente, es decir, cosas que amamos hacer y cosas que amamos disfrutar a través de recibirlas. Por ejemplo, la luz del sol, la naturaleza, no necesariamente son cosas que activamente
amamos hacer, más bien amamos disfrutar, quizás si es que eso está en nuestra lista. Y bueno, si es que ustedes hicieron su lista, se habrán dado cuenta que esa de las 4 listas que conformaron posiblemente es la que las llevó a mirar con mayor detenimiento dentro de sí. Cuando nos movimos o trasladamos hacia identificar en nuestra profesión, ya comenzamos a virar la mirada un poco hacia afuera, porque por ejemplo, a la hora de identificar nuestros talentos y habilidades, posiblemente caímos en cuenta que hay talentos y habilidades que a veces nos salen tan natural, especialmente los talentos, que es algo innato, que no hemos necesariamente aprendido, pero también habilidades que hemos ido adquiriendo en el camino y que las hacemos de una manera tan cotidiana que de repente no las vemos como un plus, no las vemos como algo especial. Pero alguna otra persona puede haber hecho un comentario, nos puede haber elogiado el que sepamos hacer alguna cosa o que tengamos esta habilidad natural para hacer tal otra cosa, etc. Entonces comenzamos a mirar un poco hacia afuera. Y de ahí, cuando pasamos a ver nuestra profesión, ya identificando también lo que el mercado pide, exige, demanda, inmediatamente habíamos virado ya la mirada hacia afuera para identificar, para ver qué es lo que la gente está necesitando, qué es lo que la gente está pidiendo, deseando, porque muchas veces cuando hablamos de necesidades de mercado, estamos hablando incluso necesidades, sí, necesidades básicas, pero todo aquello que va más allá de necesidades básicas, en realidad de lo que se trata son de deseos, ¿no? Cubiertas nuestras necesidades básicas, en realidad algunos artículos son más de deseo de de distintos orígenes, ¿no? Deseos de quizás recompensarnos, deseos de presentarnos de una manera que consideramos que es mejor ante los demás, por ejemplo, maquillaje, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente, cuando nos enfocamos en nuestra vocación y en nuestra vocación, eso que combina precisamente lo que el mercado pide o exige o demanda con lo que el mundo necesita. Y nuestra misión, nuevamente, que combina lo que amamos con lo que el mundo necesita, nuestra mirada definitivamente estaba hacia afuera. Combinando todavía, cuando hablamos de misión, aquello que llevamos dentro, pero mirando hacia el mundo, mirando hacia los demás, ya no hacia nosotras, sino a cómo nosotras podemos enriquecer la vida de los otros. Y bueno, como verán, entonces, este viaje alrededor del Ikigai lo iniciamos con una mirada interna para luego pasar a una mirada hacia el exterior. Pero todo esto es solamente un ejercicio que nos lleva a este momento, al momento de integrarlo todo. Con miras, además, a hacer un plan personalizado que solamente ustedes pueden ejecutar, que solamente ustedes pueden elaborar o plasmar. ¿Por qué? Porque el Ikigai, cuando hablamos de estos 4 pilares de nuestra pasión, de nuestra vocación, nuestra profesión y nuestra misión, un poco en distinto orden, ¿no? Nuestra pasión, como hemos sido nosotras, nuestra pasión, nuestra profesión, nuestra vocación y nuestra misión. Cuando hablamos de un balance, es un balance personal. Y en ese sentido, nadie puede decirles cuál es el camino que tienen que tomar. Como que nadie puede decirles, por ejemplo, qué es lo que resuena en su corazón. Nadie puede decirles cuál es la profesión que responde precisamente a las habilidades y talentos que ustedes tienen, o cuál es la vocación que ustedes pueden tener hacia el mundo, o cuál es su misión de vida. Es así como el proceso de encontrar nuestro Ikigai es un proceso personal, por más que miremos afuera
a las necesidades externas, es un proceso interno, personal, individual. Asimismo, su plan de acción también va a ser individual, personal. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a comenzar nuestra última exploración en torno al Ikigai con una pregunta. Siempre encuentro que las preguntas son las mejores puertas de entrada a cada tema. Y la primera pregunta, por supuesto, es ¿por qué ansiamos esa realización personal? Y en parte creo que tiene que ver con el balance y con el hecho de que tantas veces estamos expuestas a distintas fuentes que nos dicen no solamente cómo debemos ser, sino cómo debe ser nuestra vida. Y no necesariamente, como acabamos de mencionar, no necesariamente las recetas ajenas van a lograr ese balance entre los elementos que conforman nuestra realización personal. Precisamente porque la receta perfecta para nuestra realización personal es personal e individual, nadie nos puede decir cuál es la receta ni cuáles son las proporciones indicadas de cada ingrediente. Es algo que tenemos que determinar nosotras y que no siempre hacemos, porque no nos enseñan a buscar una receta personal. Muchas veces como mujeres nos dan recetas de cómo debemos ser y qué debemos hacer para ser una buena mujer, para ser una buena madre, para ser una buena hija, pero en realidad la respuesta a nuestra realización personal no está ahí, sino está en nosotras. La cuestión es hacernos el tiempo de reconectarnos con nosotras y callar de alguna manera, acallar esas voces que tenemos alrededor que no parten de una búsqueda, una búsqueda verdaderamente auténtica y que resuene con nuestro yo interior. Entonces, obviamente, una de las cosas a veces que nos intimida un poco es que la búsqueda de nuestro Ikigai, el encontrar nuestro propósito de vida, precisamente exige cambios. Y si no, no lo buscaríamos. Si estamos totalmente contentas con nuestra vida, nos sentimos realizadas, felicitaciones. Eso quiere decir que han logrado verdaderamente una coherencia entre el mundo exterior y el mundo interior, encontrando ese balance que las ayuda no necesariamente a estar eternamente felices, sino las ayuda a estar en un balance que les permite ese bienestar, en buena hora. Pero para la mayoría de nosotras que no ha encontrado todavía ese propósito de vida y esa realización personal, lo que tenemos que hacer es encontrar nuestra receta, encontrar nuestro balance personal. ¿Cuáles son las proporciones exactas que necesitamos de cada componente de nuestra vida para permitirnos ser nosotras mismas? Para permitir además florecer a nuestros sueños, para permitirnos hacer los cambios que tenemos que hacer para crear esa vida que queremos, de la cual queremos disfrutar. Y hay un autor, es más, se le considera el padre de la gestión empresarial moderna. Él se llama Peter Drucker. Y él lo que decía es que la mejor manera de predecir nuestro futuro es crear nuestro futuro. Y me parece fabuloso, es muy inspirador y efectivamente yo diría que hasta cierto punto tiene mucha razón. Lo que no dice Peter Drucker es que no solamente, y esto lo hemos conversado también en sesiones anteriores, es importante recordar que cuando hablamos de realización personal y de los cambios que tenemos que hacer precisamente para crear el futuro que anhelamos,
No depende todo solo de nosotras, también depende de nuestras circunstancias. Y precisamente, he ahí la importancia de crear un plan de acción personalizado que responda no solamente a lo que verdaderamente queremos y a lo que verdaderamente va a generar ese equilibrio personal que nos permite encontrar nuestro propósito de vida, sino además de eso, a las circunstancias individuales, personales que enfrentamos, de nuestra realidad única y personal que conforma nuestra vida. Entonces, hablar de crear nuestro futuro está muy bien, pero también tenemos que ser realistas en que a veces hay circunstancias que nos van a presentar ciertos retos, que nos van a exigir cierto esfuerzo dentro de nuestro plan de acción. Y eso en parte es precisamente por qué a veces crear esos cambios nos es difícil, porque crear el cambio, lidiar con esas circunstancias que tenemos que superar, ir tomando los pasos que tenemos que tomar hacia nuestro plan personalizado de acción, hacia nuestro propósito de vida y nuestra realización personal, uno definitivamente toma esfuerzo. Dos, a veces implica que tenemos que romper con algo con lo que usualmente no queremos romper, que son nuestros hábitos. A veces nos dicen de que hay personas que les gusta el hábito y hay personas que les gusta el cambio. Y que las personas que les gusta constantemente el cambio, más bien son muestra de que romper los hábitos no es tan difícil. Bueno, yo diría que en esas personas que van constantemente cambiando su vida, el cambio es su hábito. Y en ese sentido, para esas personas romper el hábito de constantemente cambiar las circunstancias de su vida o cambiar lo que hacen o lo que fuera, es extremadamente difícil. Es decir, volverse personas más estables, quizás sedentarias, en vez de estar mudándose constantemente, les va a ser difícil porque su hábito, su status quo es el cambio. Para aquellos que no tenemos ese impulso de estar constantemente cambiando de locación, de lo que hacemos, etcétera, no quiere decir que no tengamos hábitos, por supuesto que los tenemos. Y hacer ese cambio es difícil. ¿Por qué? Porque como seres humanos, la mayoría de nosotros teme el caos. En esta vida tan caótica, muchas de nosotras queremos sentir que tenemos algún control sobre la vida, que tenemos control sobre aquellas cosas que no podemos prever y que nos asustan. Y podemos mencionar algunas: la enfermedad, la muerte, los accidentes, etc. Es un mundo accidentado y nos gusta la sensación de que tenemos control. Y por ende, los hábitos, es decir, entrar en una rutina que supuestamente nosotras decidimos que va de acuerdo con nuestros gustos, esos hábitos sirven como una coraza para darnos la sensación de control. Pero por más hábitos que tengamos, por más que mantengamos nuestra vida en un cierto ritmo, de una cierta manera, para evitar el cambio, que equivale a caos, no tenemos control. Cuanto antes hagamos las paces con la idea de que no tenemos control y que en parte es lo maravilloso de la vida, que nos va presentando cosas inesperadas que a veces nos ayudan a descubrir fortalezas que no sabíamos que teníamos, o que nos sorprende con cosas maravillosas y que terminan siendo mejor aún que las que ya teníamos. Hacer las paces con esa naturaleza inesperada de la vida, creo yo que nos libera. Entonces las invito, y lo pueden hacer o no, pero para que hagan las paces con la falta de control que tenemos sobre la vida como una oportunidad de ir descubriendo las cosas maravillosas que nos puede traer nuestro camino y las fortalezas que
poseemos y que a veces no sabemos reconocer. Y bueno, a veces, hablando de nuestra renuencia precisamente a romper hábitos, una de las cosas que creo que hemos escuchado incluso en lemas o en dichos que repetimos una y otra vez, como más vale malo conocido que bueno por conocer, etcétera, son expresiones precisamente de miedo a la incertidumbre, de miedo al cambio. Y ante eso ha surgido, pues, lo podemos ver, hablando de qué oportunidades nos ofrece el mercado. Bueno, ante el miedo a la incertidumbre y el miedo a romper los hábitos y el miedo a salir de nuestra zona de confort, que es donde están nuestros hábitos, han salido pues muchos especialistas, gurús, profesionales, expertos, que nos dicen que nos van a dar una receta para cambiar nuestra vida, que nos van a dar una solución para ser más felices, etcétera. Nuevamente, ninguno de estos gurús, por llamarlo de alguna manera, van a poder hacerlas más feliz. La respuesta está en ustedes. Lo que sí pueden hacer es utilizar una metodología, la pueden tomar prestada esta del Ikigai. Para ustedes mismas van a tener que atravesar ese camino y encontrar sus propias respuestas, su propio plan de acción y lo que funciona solamente para ustedes. ¿Por qué a veces encontrar ese camino, por supuesto, lo que implica es un balance? Y el balance, nuevamente, solamente lo pueden encontrar ustedes decidiendo o reconociendo qué proporción, qué ingredientes, qué receta les funciona a ustedes. Nadie les puede dar esa receta. Entonces, si encuentran a alguien que les ofrece una solución rápida, una solución única, yo estaría un poco renuente a creerles del todo. Pondría un poquito en cuestión de duda el que alguien pueda, por ejemplo, solucionarme la vida. Quiera o no, va a estar en mis manos. Y creo que lo antes que reconozcamos precisamente eso, mejor. Entonces, ¿por qué no nos gusta pensar que vamos a tener que poner esfuerzo? ¿Por qué nos gusta cuando nos dicen que nosotros ya lo tenemos todo, que lo único que tenemos que hacer es visualizar la solución? ¿Por qué? Porque eso nos evita el esfuerzo. Porque eso a veces nos evita también reconocer las circunstancias que tenemos que cambiar y que no son sencillas. Podemos encontrarnos con circunstancias muy duras y sabemos entonces que el esfuerzo va a ser incluso mayor. Porque a veces también encontramos cosas que no nos gustan dentro de nosotras mismas. No porque haya algo malo inherentemente con nosotras. Muchas veces responde a que quienes somos no está reflejando las expectativas de otros. Y muchas veces esos otros son personas además a las cuales o queremos o admiramos o respetamos muchísimo. Entonces, abrirnos al cambio sabiendo que no lo tenemos aún todo, que las respuestas están dentro de nosotras, definitivamente, pero que las herramientas, los recursos, no necesariamente los hemos adquirido aún, sino que va a tomar esfuerzo. De repente no nos guste saberlo, escucharlo, darnos cuenta que esa es la realidad. Pero cuanto más rápido reconozcamos que efectivamente no lo tenemos todo, pero que podemos trabajar hacia tener lo que necesitamos, creo que ya estamos un paso más cerca, precisamente a lograr nuestro Ikigai, a encontrar nuestro propósito de vida y a través de esto nuestra realización personal. Creo que además, cuando nos dicen que
lo que falla es nuestra falta de visualización o nuestra falta de motivación. En realidad lo que se nos está diciendo es que las culpables de nuestra infelicidad o de nuestros desbalances somos nosotras. Y hasta cierto punto tienen razón, porque no estamos rompiendo con una realidad que no nos gusta. Pero dicho eso, hay que reconocer que hay componentes y hay circunstancias que no siempre están en nuestras manos, a las cuales en realidad, por las cuales en realidad poco podemos hacer más que no reaccionar. A veces tendremos que evitarlas, a veces tendremos que ir por encima de ellas, pero están fuera de nuestras manos. Ahora, el cómo actuemos frente a estas circunstancias, a estos retos, por supuesto que está en nuestro poder. Entonces, regresando a la idea del Ikigai, hablando del balance que se necesita para encontrar nuestro propósito de vida, creo que es bueno reconocer que no estamos solas en esta búsqueda de equilibrio. Henri Matisse, este pintor francés, que, conocidísimo, famosísimo, no vamos a hablar de su vida privada y de sus experiencias más bien bastante excesivas en Tahití y demás, pero bueno, él lo que decía es: lo que anhelo es el arte del equilibrio, precisamente porque creo que su vida le faltaba ese equilibrio. La importancia del equilibrio y el balance en nuestras vidas es algo que encontramos en muchos grandes pensadores. Carl Jung, por ejemplo, decía que es mucho mejor tomar las cosas con paciencia y ecuanimidad, es decir, no reactivamente, sino más bien desde un lugar de equilibrio y balance para poder tomar las mejores acciones hacia las circunstancias que se nos sigan presentando. Un pensador, Thomas Merton, por ejemplo, decía que para él la felicidad no era cuestión de intensidad, sino más bien de equilibrio, de ritmo, de armonía. Creo que la felicidad intensa también es importante. En ese sentido no concuerdo con él. Pero encontrar ese equilibrio, encontrar ese ritmo a la vida, ese ritmo natural, encontrar esa armonía en nuestro balance, en reconocer que cada uno de los componentes de quienes somos, cada uno de los componentes de cómo nos ofrecemos al mundo, de cómo somos recibidas por el mundo, son importantes. Ese balance entre nuestro mundo interior y nuestra interacción con el mundo exterior es importante. Entonces, el balance es importante. Lo que a veces se interpone en ese balance, o lo que se interpone en encontrar nuestro balance personal, son las expectativas propias ajenas, un sistema social que muchas veces nos obliga a competir constantemente unos con otros y que nos mantiene muchas veces también a la defensiva, o que cuando entramos a ese mundo nos encontramos que alguien más nos responde desde una actitud agresiva o defensiva. Y además yo diría que otro componente, un componente muy importante en interrumpir nuestro proceso de balance y equilibrio, es un mundo que constantemente busca distraernos, ya sea con las redes sociales, ya sea con conflictos que nos llevan a reaccionar en vez de a accionar o a tomar decisiones que verdaderamente construyan eh, o sumen a nuestras vidas. Y en ese sentido, para encontrar nuestro balance, no solamente se trata de tener una mirada interna, una mirada al exterior para ver cómo queremos interactuar con el mundo, sino creo que se trata también de callar esas expectativas ajenas
identificar las expectativas propias que en realidad no responden a nuestro yo auténtico, nuestro yo interior. Reconocer que nuestra sociedad podrá vivir de una manera defensiva, pero que nosotras podemos decidir también cómo queremos interactuar con los demás. Y yo diría que decidir también no permitir que el mundo nos distraiga de aquello que es importante. Entonces, para nuestro ejercicio, de esta semana, les hemos preparado un PDF. Ya saben que todos los PDF los pueden descargar en el link en la descripción de este video y que los encontrarán también en la grabación de estos videos que están en YouTube. Si no han podido seguir o si recién están encontrando esta sexta sesión, recuerden que pueden encontrar todas las 6 sesiones, van a estar grabadas en nuestro canal de YouTube en Yuriyana Club. Entonces, solo nos tienen que buscar. Y ahí encontrarán el link para poder bajar los documentos donde les compartimos estos ejercicios de autoexploración en PDF. Y el de hoy se los quiero compartir para que lo puedan ver. Aquí está. El de hoy lo que hace es una recapitulación de lo que hemos estado viendo, del concepto de Ikigai como una herramienta para la realización personal, donde primero exploramos lo que amamos, después exploramos nuestros talentos y habilidades, luego exploramos lo que el mercado requiere o pide y finalmente también exploramos lo que el mundo necesita y que nosotras podemos dar. Y cómo entre lo que amamos y donde se hallan nuestras habilidades y talentos, se halla nuestra pasión. Cómo dentro o en la intersección de nuestros talentos y lo que el mercado requiere, se halla nuestro potencial de profesión. Cómo dentro de lo que el mercado requiere y lo que el mundo necesita, se halla nuestra vocación. Y finalmente, esa combinación o esa intersección entre lo que amamos y lo que el mundo necesita nos lleva a identificar nuestra misión. Todo para encontrar aquí nuestro Ikigai, que es la puerta a nuestra realización personal. Entonces, como ya hemos creado nuestra lista de dónde radica nuestra pasión, es decir, lo que combina lo que amamos con nuestros talentos, ha llegado el momento de que la revisen y que verdaderamente vean de que no está respondiendo a expectativas ajenas, no está siendo reactiva, sino que está reflejando verdaderamente lo que les dicta su corazón y lo que saben reconocer en ustedes como cosas que disfrutan hacer. Ya no solo que saben hacer, sino que disfrutan hacer. Y ahí aquí pueden utilizar ese documento para repasar esa lista y reforzarla. De ahí van a volver a revisar su lista de profesión, es decir, tomando en cuenta aquellas cosas que saben hacer y que el mercado está dispuesto a retribuirles con recursos. Generalmente esos recursos serán dinero, pero esa es la idea. Van a revisar aquella lista que representa su vocación, es decir, lo que el mercado pide y lo que el mundo necesita. ¿Qué cosas pueden hacer, qué cosas pueden ofrecer por las cuales el mundo está dispuesto a ofrecerles recursos y que ustedes ven que va a llenar una necesidad para el mundo, ya sea para el mundo tal como tal, para su sociedad, para su ciudad, para su distrito, para su entorno, pero generalmente visto como una mirada grupal social. No necesariamente aquí, cuando hablamos de lo que el mundo necesita, no estamos hablando necesariamente de nuestra familia inmediata, ni de nuestra pareja, ni de nuestros hijos. Estamos hablando de un grupo social al cual nosotros podemos contribuir, precisamente porque darnos al mundo y sentir que estamos dando algo valioso muchas veces nos ayuda a sentirnos
valoradas también. Y bueno, de ahí van a revisar la lista de su misión, donde han combinado lo que el mundo necesita con lo que ustedes aman, con lo que les hace vibrar el corazón. Y finalmente, la lista de su Ikigai, es decir, lo que combina su misión, su pasión, acá está, su pasión, su misión, su vocación y su profesión. Hecho esto, encontrada la intersección entre sus 4 aristas, el siguiente paso es decir, ok, ya sé dónde radica mi realización personal, ya encuentro las áreas, porque no tienen que encontrar una cosa, como ven puede ser una lista, ya encontré las áreas donde está mi propósito de vida. Bueno, ahora necesito saber cuáles son mis circunstancias. ¿Qué es lo que necesito hacer precisamente para poder alcanzar ese objetivo? Y ahí viene nuestra acción personal, porque no solamente basta con encontrar nuestro Ikigai, tenemos que crear un plan, identificar los pasos que tenemos que tomar para alcanzar nuestro Ikigai. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a considerar, necesitamos obtener o reforzar, por ejemplo, habilidades para poder acceder a nuestro propósito de vida o desarrollar o ejecutar nuestro propósito de vida. Por ejemplo, hay sectores del mercado que tenemos que identificar o quizás explorar un poco más para verificar que efectivamente hay esa necesidad que nosotros inicialmente identificamos. Quizás lo que encontremos es que nos falta experiencia y en el campo de nuestro interés. ¿Dónde, si no es aprender una habilidad, porque de repente ya la tenemos, dónde podemos ganar experiencia en los campos que nos interesan? O de repente necesitamos encontrar un mentor o quizá lo que necesitamos sea recursos para poder ejecutar nuestro plan. En todo caso, al identificar nuestro propósito de vida, lo primero diría yo es, el siguiente paso es ver cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra situación, qué necesitaríamos para alcanzar ese objetivo. Ya sabemos que es algo que nos apasiona, ya sabemos que es algo que responde, que hace vibrar a nuestro corazón, que responde a nuestro yo auténtico, ya lo reconocimos. Pero sí podemos hacer un plan, por ejemplo, en el campo de nuestros talentos, sobre todo habilidades. ¿Qué habilidades vamos a tener que adquirir? ¿Qué habilidades vamos a tener que reforzar si es que están un poco oxidadas? ¿Qué habilidades vamos a tener que quizás afinar simplemente? Pero identificado nuestro Ikigai, nuestro propósito de vida, podemos comenzar a ir por cada área y hacernos esa pregunta. Nuevamente, ¿estamos seguras que el mercado está abierto para lo que tenemos o lo que queremos ofrecer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cuáles son, por ejemplo, las estrategias de marketing, es decir, de contarle al mundo qué es lo que tenemos o contarle al mercado qué es lo que tenemos por ofrecer? ¿Cuáles son las estrategias más usuales para colocar u ofrecer ese servicio o colocar ese producto que queremos ofrecerle a los demás, o ese servicio o esa profesión o esas habilidades que queremos ofrecerle a los demás? En el mundo, verdaderamente, ¿dónde vamos a tener mayor impacto? ¿Cuáles son esas cosas que se alinean con lo que queremos ofrecer precisamente porque se alinean con lo que amamos hacer? ¿Cuál es lo que sentimos nosotros que es nuestra misión? Que solamente nosotras podemos hacer y que de alguna manera verifican, que de alguna manera ratifican lo importante que es nuestra presencia en este mundo.
Y yo lo que diría es no vean este plan como un monolito, como como un solo, digamos, una sola montaña y cómo van a llegar a la cima con un solo brinco. Es imposible, sino más bien vayan identificando esos pasos que necesitan. De repente el primer paso es investigar más. El investigar más en cada una de las áreas. No necesariamente en lo que aman hacer de repente o de repente sí, porque de repente encuentran que eso que pensaban que querían hacer no es exactamente así. Bueno, aún así todavía les gusta, todavía les apasiona, todavía les hace vibrar el corazón. Entonces quizás yo siempre diría que nuevamente, las preguntas siempre son las mejores puertas de entrada hacia mundos que no conocemos. En vez de entrar con presuposiciones, podemos entrar con preguntas, investigar. Investigar nuestros talentos y habilidades, investigar los talentos y habilidades que vamos a requerir, investigar también el mercado, volver a investigar lo que el mundo necesita, qué es lo que ya se está ofreciendo, qué es lo que todavía no se ofrece, dónde todavía están las necesidades, etcétera. Después de que hayan investigado y hayan identificado lo que van a necesitar, lo que las necesidades que existen, las necesidades que no existen, pero que son un poco diferentes, los deseos que existen en el mercado, los potenciales deseos que existen en el mercado. Recuerden que los deseos que tenemos en torno a cosas usualmente responden a necesidades. Necesidades que muchas veces son emocionales y afectivas, ¿no? Vivimos en un mundo consumista. La mayoría de cosas que consumimos en realidad no las necesitamos. Responden a otras necesidades emocionales, personales, sociales, pero no necesariamente necesidades básicas. Entonces, por eso es que el marketing se sustenta en crear deseo más que necesidad. Decimos que se crean necesidades. En realidad lo que se crean son deseos. Pero bueno, necesidades simplemente existen. Necesidad de agua, necesidad de comida, etc. Pero bueno, háganse un plan. A mí lo que me encanta personalmente, yo me hago planes, me hago diagramas de flujo. Si voy aquí, tengo una pregunta, ¿no? Si voy aquí, comienzo acá, necesito llegar al siguiente paso. ¿Tengo lo que se necesita? Sí, no. ¿Qué necesito? Y voy haciendo una escala. Ok, una vez que tengo lo que necesito, regreso nuevamente. ¿Tengo lo que necesito? Sí. Paso número 2. Paso número 2. ¿Tengo todo lo que necesito para poder avanzar al paso número 3? Sí, no. No. ¿Qué es lo que necesito? Ok, una nueva escala, obtengo lo que necesito, paso número 4. Traten de dosificar, traten de crear un paso a paso hacia su objetivo, hacia encontrar, hacia hacer realidad ese propósito de vida, como en cualquier otro ejercicio de planificación. Planificar nuestra vida es igual. Entonces simplemente hagamos un paso a paso y en cada paso verifiquemos que tenemos lo que necesitamos precisamente para poder ir al siguiente hito. Y bueno, por supuesto que nos va a encantar que compartan con nosotras sus experiencias. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración de 6 semanas y que si sacan algo, como siempre les decimos, más allá de que encuentren o no su propósito de vida, su ikigai, que por supuesto que se lo deseamos, con el simple hecho, y digo simple entre comillas, de que se hayan hecho del hábito, hablando de hábitos, de darse un tiempo para la autorreflexión, de darse un tiempo para precisamente ponerse metas que respondan a lo que ustedes verdaderamente quieren, de darse tiempo para ustedes, punto,
Creo que con eso nos sentimos bien servidas y además creo que eso es algo que todas deberíamos hacer. Recordar como mujeres que está muy bien que le hagamos la vida mejor a los demás, pero que es igualmente importante que nos hagamos felices a nosotras mismas y que nos demos el tiempo que merecemos para poder no solamente ser felices, sino muchas veces reconocer dónde está nuestra felicidad. Y bueno, nada, con esto me despido. Nosotras nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana en Entre Amigas con Yuriana Club. Hasta pronto.